Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos a este nuevo seminario de Araya y Cía Abogados, en el cual conversaremos sobre la reforma al Código de Aguas y sus efectos en los derechos de aprovechamiento existentes. Como firma, queremos ser parte de la discusión de este proyecto de ley, el cual se encuentra actualmente en comisión mixta, luego de que la Cámara de Diputados rechazara algunas modificaciones presentadas por el Senado. Así que en ese contexto, el primer tema de este seminario se titula Controversias legales en la extinción y limitación de los derechos de aprovechamiento existentes, cuya exposición estará a cargo de Sebastián Leiva, abogado y socio de Araya y Cía, quien tiene más de una década de experiencia en la materia. El segundo tema se titula Perfeccionamiento de derechos de agua y su obligación de registro en la DGA, dictado por José Leonel Ojeda, abogado asociado y jefe del área de recursos naturales de la firma. Y el tercer y último tema es derechos de agua no inscritos y usos inmemoriales, a cargo de Bastián Martín, abogado asociado de nuestra área de recursos naturales. Para finalizar esta introducción, les recuerdo que desde ya queda habilitado el chat de Zoom para que envíen sus preguntas y consultas. Al final de las exposiciones vamos a seleccionar algunas preguntas para responder ante todos ustedes. Y a nombre de todo el equipo de la YICIA les quiero agradecer por su participación y también los quiero dejar invitados a que estén atentos a las próximas actividades que realicemos como firma y en torno a este tema y también otros que puedan ser de su interés. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Leiva, tal como Macarena, y por supuesto mis temas para compartir con ustedes tienen que ver con todas las controversias legales que se van a producir respecto a los derechos de aprovechamiento de agua existentes. Voy a compartirles mi PowerPoint y comenzamos de inmediato. Bien. Aquí me gustaría hacer una pequeña y brevísima introducción antes de hablar del tema que ya enunciábamos. Tiene que ver con que a ojos de este expositor, evidentemente que estamos frente a una situación extremadamente compleja. Aquí yo no voy a hacer apología de cuáles son las razones o motivos por los cuales se ha generado un cambio climático, pero lo que es efectivo y cierto y científicamente comprobado que en Chile llueve menos y hay menos nieve. Y por lo tanto es evidente que nuestro recurso hídrico requiere de ciertos ajustes legales para poder enfrentar de mejor manera la situación del cambio climático. Lamentablemente, a juicio mío, la discusión respecto del marco normativo de los derechos de aprovechamiento de agua ha estado impregnado permanentemente de discusión ideológica. Desde la perspectiva de que si el particular o el mundo privado o la propiedad privada es peor o mejor administrador que el Estado. Y en ese sentido, creo que se ha perdido enormemente una oportunidad real, coyuntural, de poder mejorar nuestro estatuto jurídico. Y nos quedamos con un proyecto que quizás es el menos malo. Bien. En ese mismo sentido, quiero plantearles que el proyecto que hoy día se aprobó por unanimidad en el Senado, ese proyecto que tiene su origen en el gobierno de la administración Bachelet, que tuvo algunas modificaciones. Bien, y desde esa perspectiva, en base a eso y en base a ese aspecto, vamos a analizar las normas y bajo la visión, la óptica de ese gobierno que ha plasmado nuestro Código de Aguas, pero vuelvo a reiterar mi idea en cuanto a que se ha perdido una oportunidad muy importante para discutir realmente cuáles son las mejores cosas para mejorar nuestros derechos de agua en términos de infraestructura, conducción y otra organización de usuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Lo primero es que, como ustedes podrán visualizar acá, esta es una diapositiva en el fondo que nos va a permitir ver y demostrar de que estamos frente a un escenario de cambio climático importantísimo. En ese sentido, ustedes pueden ver que tomé las precipitaciones de la sequía más grande, digamos, registrada en nuestro país, que es la sequía del año 68 y 69.
Vean ustedes, en el fondo, en Santiago, el año 1968 llovió 62,2 milímetros. Y en el año 69, 173,3 milímetros. Este año, en lo que va de este año, han llovido 112,1 milímetros en Quinta Normal, es decir, Santiago. Considerando, por supuesto, la lluvia del verano, que fue de 20-25 milímetros. El año pasado, igual fecha, habían llovido 187,7 milímetros de agua. Bajo esa perspectiva, ustedes entenderán de que el año pasado en nuestra memoria fue un año lluvioso. Quiere decir entonces, llevando los números a la realidad, es que en los últimos 10 o 15 años en la región metropolitana, acentuado profundamente en la cuarta y quinta región y en la sexta región, hemos tenido una sequía extendida. Lo que obliga entonces a haber hecho ajustes a nuestra normativa. Pero ¿qué tipo de ajustes? Es lo que hoy día está en discusión, si lo que se hizo está bien o está mal. Hablemos de lo que existe. Bien. Primero, el artículo primero de la ley de reforma, no confundir con el artículo primero del código, primero transitorio del código de agua. Y en ese sentido, tal como indicaba Macarena, el Senado aprobó este artículo primero transitorio de la ley de reforma, que establece lo siguiente: los derechos constituidos y reconocidos antes de la publicación de la ley, es decir, antes de esta reforma, y los usos regularizados en conformidad al artículo segundo y quinto transitorio del Código de Aguas, que es lo que hablaba Bastián Martín, continuarán estando vigentes y mantendrán su carácter de indefinido, es decir, no caducan en el tiempo. Sin embargo, quedarán sujetos a todas las disposiciones del Código de Agua y podrán extinguirse por su no uso o por su no inscripción. O sea, ya el mecanismo que establece el artículo primero transitorio de la reforma, es decir, señores, y eso es concordante con la ley de efecto retroactivo del Código Civil en cuanto a que los derechos reales, digamos, adquiridos durante la vigencia de la ley se mantienen vigentes sin perjuicio de que las limitaciones, su uso y goce y su extinción quedarán sujetos a la nueva norma. ¿Bien? Por lo tanto, es bastante consistente lo uno con lo otro. Pero, en la Cámara de Diputados, ya en el artículo que se rechazó y por lo cual se va a comisión mixta, ya se eliminó el vocablo, el concepto, la palabra indefinido en el tiempo, y solamente se indica ahí usar, gozar y disponer de ello en conformidad. Bajo esa circunstancia, la pregunta es, bueno, ¿los derechos se mantienen indefinidos? Si se aprueba el proyecto del Senado, lo va a decir expresamente. Si se aprueba la insistencia de la Cámara de Diputados, sí, va a terminar indefinido, pero con una defensa inferior a la que el Senado ha establecido. ¿Por qué se los digo? Porque efectivamente, tal como dice esa diapositiva, hay una letra chica. Los derechos sí se pueden extinguir por su no uso y caducar, ¿bien? Tanto por su, como dije, su no uso y también por su no inscripción. Y aquí vamos a revisar 3 artículos que para mí son relevantes en este contexto de decir por qué se podría extinguir. Y tiene que ver con el artículo 129 bis 4 de la ley del proyecto de reforma, el artículo 129 bis 5 de este proyecto de reforma y el artículo segundo transitorio de la ley de reforma. Entremos al artículo 129 bis 4 y aquí también se genera una diferencia importante respecto de lo que la Cámara de Diputados insiste y por el cual se da origen a esta comisión. Dice así: respecto de los derechos no consultivos, es decir, aquellos que no se consumen, por lo general los derechos de las hidroeléctricas, estos podrán extinguirse o caducarse, jurídicamente opinan distinto, pero para el público para el cual va dirigido, quiero que se queden con el concepto que se extinguen los derechos de aprovechamiento. Y desde esa perspectiva, si han transcurrido más de 10 años desde que no se han usado esos derechos de aprovechamiento de agua, conforme a la falta de existencia de las obras descritas en el artículo 129, ya lo vamos a ver más adelante, esos derechos se van a poder extinguir en base a un procedimiento que está reglado en el artículo 134.
Estos 10 años, ¿desde cuándo se cuentan según el proyecto aprobado por el Senado? Desde el 1 de enero de 2007. ¿Por qué? Porque desde esa fecha comienza entonces a publicarse las patentes por no uso de los derechos de propiedad. En el caso de los derechos no consultivos, es aquellos que el titular del derecho consume el mismo. En ese caso, el plazo fijado por el proyecto aprobado por el Senado es de 5 años. Desde que no se ocupan, y se entenderán que no se han ido utilizados cuando no existe la obra dispuesta en el artículo 129 bis 9. ¿Desde cuándo se cuentan los 5 años? Desde el 1 de enero de 2007, desde la fecha en que se hubiese dictado la primera patente por no uso. Y respecto a los derechos que se hayan constituido con posterioridad al 1 de enero de 2007, se cuenta desde que estos se hubiesen constituido, autorizados, reconocidos por los. Aquí hay un elemento súper importante y nos encontramos en la primera controversia. Primero, es que el proyecto del Senado establece que aquellos derechos de aprovechamiento de agua que hubiesen estado en patente por 5 años en el caso de los consultivos y 10 años en el caso de los no consultivos, son derechos que van a entrar inmediatamente al listado de derechos susceptibles de ser caducados. Bien, y eso ha generado, desde la perspectiva de los estudios de títulos y de las contingencias de los estados financieros, una gran controversia. Me explico. ¿Qué pasa si nosotros nos encontramos estudiando haciendo estudio de título de derecho a aprovechamiento de agua, cuyas patentes han aparecido durante 5 años y el titular ha pagado en conformidad a la normativa? Esos derechos, como la norma no ha establecido una explicación, una profundización de eso, podríamos decir que aquellos derechos que han estado pagando patentes religiosamente todos los años conforme a la ley, son derechos que van a poder ser extinguidos. Y por lo tanto, debe dejarse, como eso me lo hemos planteado una empresa auditora y algunos clientes de nuestra oficina, una nota de contingencia. Si tú has no utilizado tu derecho a aprovechamiento de agua, ese derecho a aprovechamiento de agua, aunque hubieras pagado la patente, es susceptible de caducarse. Y en ese sentido, no recomendamos, dada la situación actual, adquirir esos derechos de aprovechamiento de agua porque tienen una contingencia en ciernes. La Cámara de Diputados, de acuerdo al texto, en el fondo este abogado podría estimar que el tema de las patentes no quedó incluido, es decir, no se entiende el 1 de enero de 2007, pero restringió el plazo a 8 años y 4 años. Por lo tanto, el tema de la discusión de las patentes, a mi juicio, se ve exclusivamente respecto al proyecto aprobado por unanimidad del Senado, que a mi juicio, a la luz de la Constitución actual, es absolutamente inconstitucional, porque la caducidad es una sanción. Y el derecho administrativo sancionatorio se rige por los principios del derecho penal. Aquí me voy a poner más leguleyo en el fondo, para decirlo en términos coloquiales. Y al recurrir el derecho administrativo sancionatorio al derecho penal, entonces corresponde establecer la retroactividad de la ley. Ahora, con el resultado de la Convención Constituyente y el resultado de la nueva Constitución, quizás lo que yo he planteado, la retroactividad de la ley para el procedimiento administrativo sancionatorio, la confianza legítima y otros principios generales del derecho administrativo y el derecho administrativo sancionatorio, tal vez no sean reconocidos y entonces tengamos una normativa que va a permitir que aquellos titulares que cumpliendo fiel y puntillosamente la normativa, van a verse expuestos a ser extinguidos sus derechos de aprovechamiento de agua por el solo hecho de haber sido en patente. Bien. Veremos en el artículo 134 que existe alguna forma de poderse oponer a la caducidad y que tiene que ver con el uso de las aguas. Tenemos casos que tuvieron derechos a aguas que tuvieron patentes, por ejemplo, entre el año 2008 y el 2014, y a partir del 2014 se han utilizado. ¿Qué pasa con esos derechos? Otra controversia. A nuestro juicio, esos derechos, por más que tengan 5 o 6 años de patente, o más de 4, según la Cámara de Diputados, en su proyecto, no creo que puedan extinguirse porque se han utilizado. Pero eso va a depender del criterio que aplique la Dirección General de Aguas cuando caduque y de los tribunales de justicia cuando reconozcan de las reclamaciones que se han presentado. Bueno, ¿cuál es el otro artículo respecto al cual puede extinguirse un derecho?
Y aquí dice que todos los derechos de aprovechamiento de aguas constituidos con anterioridad a la ley de reforma, que no estuvieran inscritos en el registro de propiedad, deberán ser inscritos en un plazo de 18 meses. Ustedes saben, para explicar en términos sencillos, se dicta la resolución, esa resolución se tiene que reducir a escritura pública, es decir, copiarse textualmente lo que dice la resolución en una escritura, la firma el titular con el director regional por sus facultades delegadas y se inscribe en el conservador. Si yo no he inscrito esto en el plazo de 18 meses desde que se apruebe la reforma, esos derechos por el solo Ministerio de la Ley, es decir, sin necesidad de resolución alguna, se extinguen. ¿Ven que se va aplicando la extinción a los derechos constituidos con anterioridad a la reforma? En ese caso, el conservador no podrá admitir a trámite de inscripción derechos que no se pidió su inscripción después de los 18 meses de dictada la reforma. Y en el caso de que el conservador lo repare, estando dentro del plazo, existe un procedimiento judicial que nos va a permitir a nosotros exigirle al conservador que inscriba la misma, y de ello debemos enviar copia a la DGA para abstenerse de constituir derechos de aprovechamiento de agua a cuenta de estos derechos que se extinguieron por el suelo del Ministerio de la Ley. Esto en el caso para la agricultura y TAP, de ley 18.910, en el fondo tiene un plazo mayor que es de 5 años. Súper importante y bastante más común de lo que ustedes creen respecto a derechos que se tienen en la resolución y que nunca se han inscrito. Bien. ¿Cuándo, y a propósito de esto, 129 bis 9, el artículo 6 bis, cuándo yo he de entender que mi derecho a aprovechamiento de agua no ha sido utilizado? Ya dicho, en el caso de los consultivos 5 años y los no consultivos 10 años. ¿Ah? Este plazo comienza a correr. Para el caso del proyecto aprobado por unanimidad, que es donde yo baso mi presentación, es de la dictación de la primera patente por no uso. ¿Cuál es lo que la ley me dice a mí que yo debo considerar para entender que mi derecho está en uso? Es cuando yo tengo obras que permiten incorporarlo a los canales. Esto en el caso de las aguas superficiales. Obras, ya sea una patecabra, en el caso de las obras que sean temporales, una bocatoma, o cualquier otro afín, pero que permita tomar las aguas del cauce natural y poderlas incorporar a los canales. En la misma línea de las aguas superficiales, también considerar las obras que permitan la conducción desde el punto en que se capta en el cauce natural hacia el predio. En ambos casos permitirán, tanto en las aguas, ¿cómo se llama?, en las de conducción, como las obras que permitan incorporar los canales, pueden ser temporales, como decía Patecabra, y se pueden renovar periódicamente, pero deben existir, ya sean definitivas o temporales, pero deben existir. No hay, se entenderá entonces que tú no estás utilizando tu derecho de aprovechamiento. En el caso de las aguas subterráneas, las obras deben permitir el alumbramiento de las aguas, y estas deben ser suficientes y aptas. No es pertinente sostener que hay utilización del derecho de aprovechamiento de agua subterránea si la bomba y las obras por el cual se alumbran es inferior al caudal que el derecho me otorga para poder ser captado en el pozo. Ejemplo, tengo un derecho de 100 litros por segundo y tengo una bomba o una obra que me permite alumbrar 50. Eso no es suficiente ni apta y por lo tanto es susceptible de caducarse aquella parte que no está incluida en la extracción en las obras que yo les mencioné. Y además tienen que haber instalaciones mecánicas, eléctricas y tuberías. Por lo tanto, tiene que haber claramente un uso efectivo de las mismas. Pero, aquí viene lo relevante, todo esto dice relación con una presunción. La ley presume que yo utilizo las aguas porque existe esto, pero aún así la Dirección General de Agua podrá estimar que habiendo y existiendo las mismas, no ha habido un uso, ¿sí? Se determina a través de otras obras. Por ejemplo, si yo, o por otros instrumentos, quiero decir, si yo tengo un caudalímetro y ese caudalímetro está en 0 y el pozo tiene 10 años, es evidente que aún teniendo todas las obras, no se ha hecho un uso efectivo. Entonces, tampoco nos quedemos en la cabeza que teniendo esto, no hay caducidad. ¿Bien? Bien. ¿Cuándo nosotros podemos suspender este plazo de 5 y 10 o de 4 a 8 según el proyecto que queramos ver? La ley me lo permite.
es que mientras la Dirección General de Agua y la DOH, Dirección de Obras Hidráulicas, no utilice los permisos de construcción de Bocatoma, o las obras del artículo 129 bis 9, o las correcciones del artículo 156 hasta obras de captación, durante ese plazo se suspende el conteo de los 5 y de los 10 años. Importante. Y aquí hay una gran crítica por parte del legislador que no conoce cómo funciona la Dirección General de Agua. En ese sentido, los plazos por los cuales, respecto de los traslados y los cambios de puntos, me refiero, esos plazos no serán considerados como válidos para poder suspender el plazo de caducidad del mismo. Ahora, existe la posibilidad de poderlo plantear respecto a las horas necesarias para el artículo 129 bis 9, cuando se compruebe que existe casos calificados de diligencia del titular. O sea, se abre la posibilidad, pero es absolutamente excepcional. Esto es tremendamente negativo, porque los traslados se están demorando hoy día más de 2 o 3 años en la Dirección General de Agua. Y en el caso de los cambios de punto, en algunas regiones hasta más de un año. Entonces, sostener de que yo no podía utilizar mi derecho de aprovechamiento de agua porque el servicio público no ha autorizado la misma, creo que no es de responsabilidad ni es de resorte del titular del derecho. Asimismo, también se puede suspender este plazo respecto de aquellos proyectos que requieren resolución de calificación ambiental por 4 años, cuando hay un litigio pendiente o cuando existen otras autorizaciones administrativas. Veamos entonces cuál es el procedimiento de extinción del artículo 134. Primero vamos a tener una resolución donde se va a fijar el listado de titulares sujetos a caducidad. Este listado es distinto a aquel listado en que fija patente. Me lo han preguntado varias veces y eso quiero ser muy claro. Se trata de 2 listados. ¿Cómo yo voy a conocer de que mi derecho está en el listado y es susceptible de ser caducado? Por el envío de una carta certificada, por el envío de un correo electrónico a la Dirección General de Agua cuando tenga el nombre del titular, la dirección de correo electrónico y el nombre del titular. Y en segundo lugar, por una publicación que se va a hacer en el diario oficial el 15 de enero, al igual que las patentes. Desde esa perspectiva, nosotros vamos a tener un plazo de 30 días para oponernos, desde la publicación en el diario oficial, 30 días hábiles, ¿sobre qué? Sobre la base que existe un uso del derecho a aprovechamiento de agua, o bien estoy dentro de alguna de las eximente establecidas en la ley, que ya la he mencionado por las suspensiones, autorizaciones de obra, tramitación de una declaración de impacto ambiental, estudio de impacto ambiental, etc. ¿Bien? Y aquí tenemos la primera controversia asociado a esto. ¿Qué pasa con el derecho de aprovechamiento de agua que ha sido subsanado? La DGA podrá entonces indicarme que por haber estado entre el 2007 y el 2012, o 2007-2013, mi derecho de aprovechamiento de agua sujeto a patente, ese derecho es susceptible de caducar aunque esté en uso, y aquí vamos a tener que esperar cuál va a ser la forma, la conducta y el comportamiento de la Dirección General de Agua. Y aquí lo vinculo con otra controversia que se da, es que los abogados, o al menos tiene muchísimo temor que la DGA actúe en el procedimiento de extinción como juez y parte. Lo lógico hubiera sido que la DGA hubiese indicado cuáles son los titulares y sea un tribunal de la República el que determine la extinción del derecho de aprovechamiento de agua, no la misma DGA. Y en este caso es la misma DGA quien va a determinar si mi derecho es susceptible o no. Hay quien deberá probarse si este derecho está dentro de los presupuestos de ser caducado y quién resolverá. Y eso es claramente atentatorio contra cualquier procedimiento de esta naturaleza. Y sobre todo lo que se refiere a extinción de derechos. Cierro este paréntesis. Yo en la solicitud, al momento de oponerme, por decirlo de alguna manera, a esta caducidad, yo voy a tener que aportar la prueba que acredite este uso eximente, incluso solicitar diligencia, y la DGA entonces podría incluso
solicitar una prórroga del plazo hasta 30 días para acompañar estas pruebas. O la misma DGA pedir aclaraciones, inspecciones, informe o cualquier otra diligencia. El funcionario, terminado este plazo de prórroga, o las diligencias decretadas por ellos, va a tener un plazo de 30 días para confeccionar un informe técnico. Va a decir, bueno, por estas consideraciones se estableció que el derecho debe ser caducado, estos son los aspectos que ha indicado el titular, por lo cual no debe caducarse este derecho, y proponerle una resolución al director para que éste pueda resolver. Y el director debe resolver en el plazo de 15 días. Estos plazos no se van a cumplir, se los digo desde ya, en lo que se refiere a los 30 días para el informe técnico y los 15 días para resolver, porque hoy día el nuevo procedimiento de fiscalizaciones también estableció plazo a la DGA y ninguno de ellos se cumple. Así que no creamos que esto lo vamos a resolver en 45 días, no es así, esto va a tomar muchísimo más. De la resolución que declara caducado nuestro derecho a aprovechamiento de agua, nosotros vamos a poder reclamar o reconsiderar. Reclamar ante la Corte de Apelaciones y reconsiderar ante el Director Nacional. Aquí hay un elemento importante que da tranquilidad, a medias, es que los efectos de la extinción del derecho quedan suspendidos con la presentación del recurso de reclamación o reconsideración. Sin embargo, la Cámara de Diputados, cuando conoce este proyecto aprobado por el Senado, estima que no debe producirse la suspensión. Es decir, debe aplicarse la regla general que los actos administrativos se presumen válidos hasta que no hayan sido revocados, tanto por el mismo servicio público que lo dictó, o bien no hayan sido revocados por el tribunal, por un tribunal. Y desde esa perspectiva creo que es un tremendo retroceso a la certeza jurídica y a la salud. ¿Bien? Y este recurso tiene que ser fundadísimo. También se establece la posibilidad de solicitar prueba ante la Corte. La Corte puede abrir un término aprobatorio incidental, que es de 8 días, y dictar su fallo. Es decir, ¿hay participación del tribunal? Sí, pero tú tienes que provocarlo. ¿Bien? Ok. Aquí, el artículo 134, de alguna manera, ¿por qué se establece? ¿Y por qué lo va a exigir la autoridad? En el fondo, justamente, para asegurar las funciones de subsistencia y preservación ecosistémica. Conceptos que a mi juicio, si bien podríamos decir que quedan algo definidos en la ley, por no decir nada, son conceptos absolutamente amplios, y por lo tanto, discrecionales a mi juicio para la autoridad administrativa. Y desde esa perspectiva, en el fondo, hay un incentivo en caducar los derechos de agua, porque respecto de aquellos, el Estado va a poder constituir reservas de agua superficial o subterránea sobre los derechos que se caducan, extinguen o se renuncian. Y entonces, los derechos de aprovechamiento de agua quedarán libres para ser reservadas por el Estado o para reasignarse. ¿Bien? En algunos casos, la reserva de los derechos de aprovechamiento de agua se pueden solo entregar a titulares que cumplirán una función o para uso de función de subsistencia. ¿Ya? También, en función de este interés público, se podrán constituir derechos de aprovechamiento de agua que podrán ser limitados por el Código de Aguas, tanto para aguas superficiales y para aguas subterráneas. O sea, es importante que el resultado del artículo 134 tiene que ver con una función de subsistencia y preservación ecosistémica y por las razones que ya he mencionado. Para ir cerrando mi presentación, otros aspectos importantes de relevancia, el tema del artículo 20, que sale doble veces indicado aquí en esta diapositiva. Las vertientes siguen existiendo mientras nacen, corren y mueren dentro de la misma heredad. O sea, la normativa es exactamente igual. Y establece entonces que si nacen, corren o mueren en otra heredad, entonces se entiende como causa natural y por lo tanto se pueden constituir derechos de aprovechamiento de agua sobre ellos. En ese sentido, la innovación viene de que yo podré establecer sobre las vertientes usos para bebidas y uso doméstico, valga la redundancia. Incluso respecto a vertientes cordilleranas que no pasen por mi propiedad. Eso es una innovación,
Por lo tanto, alguien podría, respecto de una vertiente que de alguien, o respecto tiene derecho, poder establecer esas características o ese uso. El artículo 115, la necesidad de inscripción de las organizaciones de usuarios se ve eliminado. Justamente esto va a atacar las dobles inscripciones que han generado un quebradero de cabeza, para decirlo de manera coloquial, a los abogados respecto a la duplicidad. Hoy día, todo lo que sea inscripción de comunidades de agua, organizaciones de usuarios, etcétera, se ve absolutamente eliminado de la misma. Otro aspecto importante, el artículo 121, 129 bis 1, el caudal ecológico mínimo. Solo se podrá establecer respecto a derechos de aprovechamiento de agua constituidos ante la reforma cuando aquellos se encuentren en áreas declaradas bajo protección oficial. Pero también nos puede alcanzar, algunos tratadistas dicen que incluso respecto a los drenajes, que son para secar terrenos rigosos y habilitarlos para la agricultura, y sin lugar a dudas respecto de los traslados de agua superficial. Es decir, yo adquiero un derecho de agua superficial, hago un traslado, poderlo captar dentro de mi predio, o en el caso natural, cercano a mi predio, y la autoridad puede aplicar un caudal ecológico. Y el caudal ecológico quiere decir que es el caudal que se establece con el objeto de la mantención de la preservación ecosistémica. Y por lo tanto, en buen chileno, se puede disminuir el caudal respecto al cual yo tengo o adquirí, y por lo tanto generándose una reducción y obligación de dejar pasar agua sin satisfacer mi derecho a aprovechar. Y el otro aspecto nuevo es que la DGA, en estudios de impacto ambiental, declaración de impacto ambiental asociada a obras mayores, artículo 124, tranques de agua, para decirlo sencillo, también podrá establecer caudal ecológico mínimo respecto de dichas aguas. Bien importante respecto a los derechos provisionales. Se elimina la posibilidad de transformar los derechos provisionales en derechos definitivos. La ley establecía hoy la posibilidad de hacerlo en un plazo de 5 años. Y la otra innovación es que, alzada un área de restricción, la DGA podrá constituir nuevos derechos de agua subterránea, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 5, 5 y 6 del Código, prefiriendo al titular de los derechos de aprovechamiento de agua constituidos provisionalmente en función del orden de relación. Lo que digo yo, el orden de peluquería. Por lo tanto, si se alza una restricción, yo no lo he visto al menos, o no lo sé, si es preciso, se puede establecer. Por lo tanto, esto me parece que es una figura bien teórica, pero es importante también mencionarlo. Pero el aspecto de no poder transformar los derechos provisionales en definitivo es un aspecto que es absolutamente innovador. En ese sentido, quiero, para cerrarla, mi presentación, es relevante considerar, a mi juicio, que este es un proyecto el menos malo. No creamos que con esto vamos a resolver. No resolvemos en nada. Este proyecto no va a hacer llover más, no va a mejorar la situación de nieve de la cordillera, ni va a mejorar ningún aspecto, a mi juicio, de lo que creemos va a hacer. Hay una sobreestimación de que la ley va a resolver el problema de la sequía, y eso no es así. Aquí hay una mayor intervención, mejoramiento en cuanto a establecer el derecho humano al agua, la prelación del uso de las aguas, creo que es un aspecto positivo, pero hay muchos aspectos que no toca esta reforma, y hay aspectos que generan incerteza. Eso sin hablar de lo que resuelva la Convención Constituyente respecto de nuestra nueva Constitución y el régimen jurídico. Dejo a continuación a José Ojeda, abogado, de Araya y Compañía, quien va a tratar el tema de los perfeccionamientos de los derechos de aprovechamiento de agua y su obligación de registro. Ya encantado de poder haber estado con ustedes y haber conversado respecto a temas controversiales respecto de la reforma del Código de Agua. Hasta la próxima oportunidad. Hola, buenas tardes. Como dijo Sebastián, mi nombre es José Ojeda. Vamos a hablar hoy día un poco sobre el tema de los perfeccionamientos de los derechos de aprovechamiento de agua, ya que es algo que ha estado muy comentado el último tiempo, y respecto a lo cual poco se sabe, poco se ha ahondado, solamente hay una noción de decir, oye, me dijeron que hay que perfeccionar, me dijeron que hay que hacer esto,
Y ahora vamos a profundizar en este tema, vamos a entender un poquito de dónde viene esta normativa y en qué se relaciona también esto con la obligación de registro de los derechos en la DGA, ¿ya? Primero, tenemos que tener en cuenta determinados conceptos que nos van a ayudar a entender bien el tema. Primero, perfeccionar ya no es lo mismo que regularizar un derecho. En estos términos, uno siempre habla de que el derecho de aprovechamiento de agua se encuentra regularizado cuando ya está inscrito, ¿ya? Y hablamos de que es necesario perfeccionar un título de un derecho cuando en el título mismo no se indican todas las características de este, ¿ya? El tema de los perfeccionamientos y el catastro público de agua, a muchos les puede sonar ya que esta es una normativa antigua, no es algo nuevo. La obligación de la DGA de tener un catastro está establecida en el Código de Agua actual, ¿verdad? Como una obligación de la DGA de llevar registro, que no solo de los derechos de aprovechamiento de agua, sino que están metidos obra hidráulica, boca toma y un sinnúmero de cosas, ¿ok? Y a ustedes les puede sonar este tema porque se pueden haber encontrado en algún minuto en que hayan querido solicitar el traslado de un derecho, un cambio de punto de captación, le hayan pedido y tiene el certificado CPA, y ahí entramos con el tema, ¿ya? Porque por lo general los derechos de aguas superficiales no están perfeccionados, es decir, que en su título no se indican todas las características y se indica nomás el número de acciones que se tiene y el canal al cual pertenecen, y sería la información con la cual se cuenta. Entonces, el tema del perfeccionamiento de los derechos de agua viene a darse en una situación en que, para efectos de ordenar un poco la cosa y de tener la mayor cantidad de información, la DGA, sobre los derechos de aprovechamiento de aguas que hay, se estableció la obligación de llevar un catastro público por parte de ellos, en el cual se tienen que registrar todos los derechos que estén constituidos, reconocidos de conformidad a la ley, ¿verdad? Y se van a dejar constancia de las transferencias que se realizan, derechos reales que son constituidos sobre esto, y por lo general sobre todas las características, ¿ya? E información relativa a los derechos de aprovechamiento de agua. ¿Qué quiere decir esto? En el registro, en el catastro, se va a señalar si el derecho de uno es consultivo o no consultivo, ejercicio permanente, continuo, discontinuo, alternado, son derechos eventuales, y el caudal. ¿Y esto qué es lo que nos otorga? Le otorga tanto al servicio como a los particulares una seguridad y de poder conocer todos los derechos de agua que realmente se encuentran constituidos en el país o bien reconocidos por la ley, ya que recordemos que el catastro viene aproximadamente como el año 98 o cuando ya se perfecciona, pero tenemos derechos que vienen constituidos hace muchos, muchos años atrás, que está la información en los conservadores de bienes raíces, pero que la DGA no tenía ni idea de su conocimiento, ¿ya? Con esto nos surge la primera pregunta, que es, ¿quién debe registrar sus derechos de aprovechamiento de agua? ¿Lo deben hacer todos? ¿Lo deben hacer unos pocos? ¿Cómo funciona esto? El actual Código de Agua, ¿ya? Establece la obligación, y también el reglamento del catastro, la obligación de los conservadores de bienes raíces de enviar toda la información a la DGA respecto a las transferencias, transmisiones que se hayan hecho de los derechos de aprovechamiento de agua, y supuestamente la DGA debería mantener actualizados esos listados, ¿ya? Hay incluso sanciones al conservador que no hace esta labor, pudiendo ser amonestado, censurado e incluso suspendido. Y bien, este es un tema que la DGA por lo general recibe la información de los conservadores cuando se envía, pero no se hace más con ellos, ¿ya? Y en segundo lugar, y quien es el obligado directo, son los titulares de los derechos de aprovechamiento de agua, cualquiera sea su origen, ya no, acá no se distingue si hablamos de aguas subterráneas, superficiales, sino que todos tienen la misma obligación de registrar sus derechos en el catastro público de agua. Y acá es súper importante porque puede salir la pregunta de decir, bueno, ¿qué pasa si yo tengo un derecho que forma parte de una comunidad de agua, de un canal? ¿Quién es el obligado a hacerlo? Y siempre la obligación va a recaer en el titular del derecho, ¿ok? Actualmente la obligación de catastro está, pero esto solo viene asociado con una
sanción o una imposibilidad que yo respecto de un derecho de aguas que no esté catastrado, que no esté en el catastro público de agua, en el CPA, como se le dice coloquialmente, uno no va a poder realizar ningún acto con ese derecho en la EGA ni tampoco en la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Y además hay una imposibilidad de participar en concursos públicos de la CNR, principalmente en el pago de las bonificaciones. Entonces, si se dan cuenta, esto es una normativa que existía antes de la reforma. Ya era un tema que estaba en boca, ya había tenido consecuencias porque nos impedía realizar cualquier trámite en DGA respecto a esos derechos, dígase traslados, cambios de punto, cambio de fuente de abastecimiento, punto alternativo, lo que sea. Yo estaba impedido de realizarlo si el derecho no contaba con su certificado de catastro en el CPA. El tema que tenemos ahora con la reforma al código es que si bien se mantienen estas imposibilidades de hacer trámite en DGA y otro, es que se establece que el incumplimiento con la obligación de registro, ¿ok?, lleva aparejado una multa que es una multa indeterminada. En el código están establecidas multas con distintos grados y cada una tiene asociados dependiendo cuál es la conducta sancionada. Sin embargo, hay una sanción genérica que es para todos aquellos incumplimientos que no tienen una sanción específica y establece que ellas serán sancionadas con una multa que va entre el primer y el tercer grado, que monetariamente significa 10 hasta 500 UTM. ¿Ya? Son montos bien elevados, vamos a tener que ver cómo se aplican. Entonces, ahora con la reforma se fortalece esta obligación de registro y se establece específicamente que si no se cumple con la obligación de registro, es decir, de obtener el certificado CPA, se van a aplicar multas que son altísimas y se entiende que esta no es una multa por persona, sino que es una multa por derecho. Entonces podemos llegar a números realmente grandes. Y en segundo lugar, ya está el tema en que la reforma también plantea la obligación de catastro de todos los derechos que fueron constituidos con anterioridad a la reforma. Y le va a aplicar una regla distinta considerando si el derecho está constituido antes de la reforma o fue constituido con posterioridad. Lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, nosotros acá entramos en dos situaciones. ¿Qué pasa con los derechos de aprovechamiento de aguas que se encuentran constituidos con anterioridad a la DGA? A la reforma al código, y ahí se establece que estos tienen que ser inscritos en el catastro público de aguas, se otorga un plazo de 18 meses para hacerlo, ¿ya? Y el incumplimiento de ello tiene aparejado una multa de segundo grado que va de 51 a 100 UTM, ¿ya? Distinta a lo que vimos recién, que va a ser la norma general para lo que se constituye con posterioridad. Luego, tenemos los derechos que sean constituidos con posterioridad a la reforma del Código de Agua. Acá volvemos a esta norma que hablamos hace 2 diapositivas atrás, y ahí se le aplicará una multa que es de primer a tercer grado y que habla de 10 a 500 UTM. ¿Cuál es el problema que encontramos acá? Es que no se tiene claro, ¿ya? Y el texto de la reforma no lo establece específicamente, desde cuándo se va a considerar que uno se encuentra en incumplimiento por no haber registrado, pensando en un derecho que se constituya bajo la nueva regla, en esta concesión con límite temporal, desde cuándo yo voy a entrar en incumplimiento por no catastrar, ¿ya? Y eso no queda claro con el actual texto de la reforma. Ahora, el tema importante es qué requisitos tengo que cumplir para poder registrar mi derecho en el catastro público de aguas. El artículo 44 del reglamento establece que los títulos de los derechos primero, los derechos de aprovechamiento de agua tienen que estar inscritos, ¿ya? Y sus títulos tienen que encontrarse completos, ¿verdad? Indicando todas las características del derecho. Eso es esencial para poder registrar un derecho en el catastro público de agua. ¿Qué quiere decir de esto? Que si mi título, por ejemplo, dice que soy dueño de 5 acciones del canal Melosal, la DGA no lo va a catastrar, o sea, va a sacar un catastro provisional, pero me va a obligar a que yo establezca todas las características que tiene el derecho y que son exigidos por la ley, para ahí recién
registrar nuestro derecho en el catastro público de agua. ¿Cuáles son estas características? Primero se tiene que indicar el nombre del titular. En segundo lugar se tiene que indicar en el título mismo el albio o la ubicación del acuífero en cual se encuentra la captación, la provincia, el caudal expresado en volumen por unidad de tiempo, y también las características propias del derecho, es decir, si es consultivo o no consultivo, si su ejercicio es permanente eventual, si su ejercicio es continuo o discontinuo alternado entre varias personas. Es decir, son varias las menciones que tiene que contener el título y que por regla general estas no las contiene, ¿ya? Específicamente las aguas superficiales. Por lo general, las aguas subterráneas que provienen de constituciones de la Dirección General de Agua, la gran mayoría o casi todos se encuentran perfeccionados, pero no ocurre esta misma situación con las aguas superficiales, sobre todo por sus orígenes mucho anteriores a que existiera incluso la EGA. Entonces, volviendo al tema de qué pasa en aquellos casos en que mi título se encuentra incompleto, establece el reglamento del catastro que en aquellos casos en que hay una falta o indeterminación de las características de los derechos, estos deben ser perfeccionados, ¿ya? ¿Y qué quiere decir con perfeccionar? Es lo que establece el artículo 46, que dice que se tiene que hacer claridad sobre las características esenciales que tiene el derecho, que es lo que vimos recién, y de esta manera completar los títulos de dominio. Y además establece que esto se hace a través de un procedimiento judicial, ¿verdad? Que se trata de un juicio sumario. Acá tenemos un ejemplo para graficar esto de un título de dominio, ¿verdad? En el cual se indica que Pedrito es dueño de los derechos de aprovechamiento de aguas que sirven para el regadío consistente en una acción de la comunidad de aguas del canal Providencia. Si se dan cuenta, acá al tiro nos percatamos que no se indica dónde está la provincia, el uso, tampoco se dice si es el tipo de ejercicio que este tiene, la ubicación de la bocatoma, el caudal expresado en litros por segundo, y si se fijan en el lado izquierdo, ¿ya? Ahí consta una anotación marginal en la cual se establece que por sentencia de fecha tanto, en causa tanto, se indica que el derecho del centro tiene las características de consultivo, ejercicio permanente continuo, a cual corresponde el cauce del cual capta el agua el canal Providencia, su ubicación y la provincia en la cual se encuentra. Entonces, acá con esto nosotros ya cuando tenemos esto podemos decir que el título se encuentra perfeccionado. El perfeccionamiento, como dijimos recién, se tramita a través de un juicio sumario, el cual de forma sencilla es un juicio que es más corto que los juicios normales, pero hoy día con los atoches que estamos teniendo en tribunales, por la suspensión de los términos probatorios, por la emergencia sanitaria, por el COVID-19, se han visto retrasados enormemente. También tenemos el problema que estos juicios se llevan en sede civil. Sede civil, digamos, un tribunal que ve desde un protesto de un cheque, a un cobro, un juicio ejecutivo de cobranza, también va a haber temas de agua, es decir, que los niveles de especialización no son los que uno esperaría, y tenemos el grave problema que todo juicio lamentablemente es lento, no es algo rápido, no es algo inmediato, por más que uno tenga toda la prueba lista, tenga todo ordenado, la tramitación en tribunales no es algo rápido. Las etapas que tiene esto es presentación de la demanda, ¿verdad? En ese momento uno ya tiene que tener claro cuáles son las características del derecho, la equivalencia en litros por segundo, las acciones. Se presenta la demanda, esta tiene que ser notificada, hay un breve comparendo de contestación y conciliación, y después pasamos al término probatorio. Acá uno rinde su prueba documental, testimonial, perito, absolución de posiciones o cualquier otra cosa. Y tenemos el tema en que luego el tribunal puede decretar igual en cualquier etapa del juicio la inspección personal del tribunal, nombrar peritos o pedir informe de la EGA. Acá se ha vuelto muy complejo en la tramitación digamos, de los juicios de perfeccionamiento cuando se solicita el informe de la EGA, sobre todo por tema de tiempo. Ya hemos visto en los últimos años que DGA no es expedita en emitir los informes solicitados por el tribunal, y podemos pasar 6, 7, 8, hasta un año esperando el informe de la EGA sin que este sea evacuado.
entonces se genera un nuevo retraso, mayor sumado aún al retraso que tenemos por efecto de la pandemia, y nos vemos en situaciones en que un juicio que debiese durar entre 10, 8 meses, estamos hablando de juicios que ya van a durar más de 1 año y medio, 2 años, ¿ya? Porque después de eso tenemos que esperar a que el tribunal dicte sentencia, la sentencia tiene que ser notificada a las partes, luego se tiene que certificar que no se interpusieron recursos, y luego recién notificar al conservador para que practique la inscripción al margen. Y una vez hecho eso, recién pedir la inscripción al CPA. Entonces, cuando estamos viendo que los plazos para los derechos constituidos con anterioridad a la reforma eran de 18 meses, vemos que es un plazo muy apretado, muy difícil de cumplir, y lamentablemente el plazo, estos 18 meses para hacerlo, no van a ser suspendidos por encontrarse en trámite una demanda de perfeccionamiento. No hay ninguna excepción a ello y no lo va a haber. Ya hemos visto que en otros casos no van a suspender por estar en trámite de cambios de punto, como decía bien Sebastián, en este caso menos va a ser, y no está pensado en ese sentido. ¿Y cuál es el problema? Que esto ya ha aparejado multas, como dijimos, que para los derechos constituidos con anterioridad van entre las 51 y las 100 UTM. ¿Ya? Como dijimos antes, el tema de los plazos para registrar los derechos en el catastro público de agua de lo que se constituye después de la reforma, no queda claro cuál es el plazo. Y yo creo que eso es algo que se tiene que cambiar porque va a generar un gran nivel de discusión, ¿ya? Y vuelvo a insistir en que los plazos judiciales han aumentado mucho sus plazos, por lo cual es súper recomendable empezar a tramitar desde ya los perfeccionamientos que se encuentren pendientes, de hacer claridad de las características de los derechos, porque todo va enfocado a que la DGA tenga la mayor cantidad de información de los derechos de agua existentes, y eso solamente se va a poder llevar a cabo incorporándolo en el catastro público de agua. Y por último, y con esto vamos cerrando el capítulo de los perfeccionamientos, es que aparte de esta obligación de tener registrados los derechos en el catastro público de agua, en el CPA, ¿ya? Nace una obligación nueva, que es en la inscripción de dominio que uno tiene en el conservador de bienes raíces, va a tener que anotar al margen el número de certificado del CPA que tiene, ¿ya? Es decir, que yo voy a tener que catastrar mi derecho, me van a dar un certificado el 5/2021 que acredita que mi derecho está registrado en la DGA y tiene su CPA. Y después yo voy a tener que llevar ese CPA al conservador para que lo anote al margen de mi derecho, ¿ya? Y esto conlleva, hay un plazo, perdón, de 5 años para hacerlo, pero conlleva que quien no lo haga ya no podrá realizar transferencia alguna del derecho de aprovechamiento de agua. Es decir, nuevamente se pone un desincentivo, un incentivo a hacer el registro, porque llegado el día en que uno no haga la anotación al margen de este certificado, no va a poder hacer ninguna transferencia, transmisión, ni nada del derecho a nivel de conservador, y por lo tanto el dominio va a quedar siempre en quien lo tiene, ¿ya? Es súper importante avanzar con los temas de los perfeccionamientos, sobre todo por los tiempos, ¿ya? Si bien no hay un efecto inmediato, si alguien me dice, oye, yo no quiero perfeccionar porque no pretendo trasladar mis derechos, no pretendo postular a ningún concurso con la CNR, sí ya está claro que vienen aparejadas multas al respecto, que tienen que realizarse los registros en el catastro público de agua. Y en este sentido, y viendo lo que demora una demanda de perfeccionamiento judicial, que no debería demorar tanto, lo que está demorando en la actualidad, es importante empezar cuanto antes con ella, para evitar multas que ya vimos que pueden llegar hasta las 100 UTM por cada uno de los derechos, ¿ya? Espero que le haya quedado bien claro el tema. Cualquier duda nos pueden contactar, felices de poder ayudarlos y aclarar las dudas que tengan respecto a los perfeccionamientos. Y ahora va a exponer Bastián Martín sobre otros aspectos relevantes de cómo llegar bien preparado a la reforma. Que esté muy bien.
Buenas tardes, como bien me presentó José Ojeda, mi nombre es Bastián Martín, abogado asociado del área de recursos naturales de Araya y Compañía, y el día de hoy les voy a exponer sobre los derechos de aguas no inscritos y sus usos inmemoriales, que básicamente se plasma en dos procedimientos, que es la regulación del segundo transitorio del Código de Aguas y la regularización del quinto transitorio del Código de Aguas. Principalmente mi exposición está traducida en esos dos procesos, que son los que tienen mayores innovaciones con la reforma del Código de Agua. Como bien deben saber muchos de los que están hoy día conectados, la regulación del artículo segundo transitorio del Código de Aguas es un proceso que se lleva a cabo con la Dirección General de Agua, que tiene por propósito que quien solicite la inscripción del derecho haya estado haciendo un uso ininterrumpido por 5 años del derecho, y que es efectivamente un uso inmemorial, sin violencia y sin clandestinidad, cuyo proceso además tiene una fase que es judicial, que es finalmente el tribunal competente quien dicta la sentencia que declara existente el derecho. Con respecto a la regulación del artículo quinto transitorio, es un proceso que se lleva a cabo con el Servicio Agrícola Ganadero, que es finalmente el que determina la proporción del derecho de aprovechamiento de agua que le toca a aquellos predios que fueron expropiados con la reforma agraria. Con lo que dice en relación con la regulación del artículo primero transitorio, no existe ninguna modificación, ninguna agregado, ni nada que sea eliminado con respecto a ese artículo, que para solamente de forma informativa, tiene por propósito que se regularicen aquellos derechos que tienen una inscripción en el conservador, pero que después de varias transferencias o transmisiones nunca se regularizó esa situación y nunca tuvo una inscripción posterior. Dicho eso, es importante referirse a una norma transitoria que se está agregando con la reforma al Código de Aguas y que se refiere tanto a la regulación del artículo segundo transitorio como al artículo quinto transitorio. Esta nueva disposición transitoria dice que estas regulaciones del artículo segundo y quinto solo se pueden llevar a cabo dentro de los 5 años posteriores a la publicación de la ley. Si transcurren estos 5 años sin que los que sean dueños de derecho de aprovechamiento de aguas que no estén inscritos, no lo hacen, no existe posibilidad alguna para que posteriormente puedan regularizarlo. Es decir, solamente tienen 5 años desde la publicación para poder iniciar este proceso. ¿Existe una excepción a esta regla? Sí, la existe, que son los indígenas y las comunidades indígenas. Solamente estas titulares de derecho podrían iniciar una regulación por artículo segundo transitorio y quinto transitorio, vencido el plazo de los 5 años. Asimismo, esta nueva norma transitoria permite que si un titular presentó la regulación conforme a las reglas que actualmente existen en el Código de Agua, se desista y presente conforme a estas nuevas normas que se van a introducir con la reforma al Código de Aguas, que tiene ciertos aspectos positivos como vamos a examinar ahora de manera individual con respecto a cada proceso de regularización. Primero nos referiremos al procedimiento que tiene con la reforma del Código de Aguas el artículo segundo transitorio del Código de Aguas, que tiene varias innovaciones sumamente interesantes. La primera de las innovaciones dice relación con respecto al fondo de este proceso. Lo que existe actualmente con respecto al artículo segundo transitorio del Código de Agua es que se hace una distinción entre los derechos que están inscritos a nombre de un tercero distinto al actual titular, o aquellos derechos que no están derechamente inscritos. Sin embargo, con la reforma al Código de Agua,
se elimina esas dos diferenciaciones. Ya no existen la diferenciación si es un derecho inscrito o un derecho no inscrito, lo cual debía indicarse en todas las solicitudes de este procedimiento. Ahora es una norma mucho más amplia y mucho más genérica, que se refiere simplemente a los usos actuales que estén siendo aprovechados a la fecha de entrar al Código de Aguas. Es decir, su norma es mucho más genérica. Ahora bien, ciertamente, al ser una norma mucho más genérica, puede generarse discusiones a futuro si considera o no los derechos que están inscritos a nombre de un tercero o no lo considera. En ese caso, si está inscrito a un nombre del tercero, tiene que irse a un proceso del primero transitorio o puede irse al segundo transitorio. Ciertamente a futuro va a haber un tema de discusión tanto doctrinario como por la propia DGA, si está considerado o no dentro de esta nueva norma. Un segundo cambio con respecto a esta reforma es que por mucho tiempo ha existido una discusión judicial principalmente en Corte Suprema, en Corte de Apelaciones, si el que esté solicitando el derecho debería haber estado utilizando este derecho al momento que entró en vigencia el Código de Aguas, esto es el 26 de octubre del 1981, o no, y había mucha doctrina y jurisprudencia que decía que efectivamente tienen que estar utilizando el derecho en ese momento, y otra parte, que era la que estaba predominando actualmente, que decía que no era necesario, sino que se haya estado utilizando ese derecho en ese momento, ya sea quien sea el poseedor de ese instante. Con la nueva norma se zanja esta discusión porque se reconoce la posesión de las aguas por los antecesores del derecho. Por tanto, de esta forma se permitiría el cúmulo de posesiones y que por tanto los que con posterioridad sean dueños del predio que utiliza los derechos puedan regularizar sin ningún problema los derechos de aprovechamiento de agua. Una segunda innovación que fue introducida con la reforma al Código de Agua es que previo a que se dicte la resolución que reconoce la existencia o no reconoce la existencia del derecho de aprovechamiento de agua, se debe consultar a la organización de usuarios de agua respectiva, siempre que ésta exista. Si no existe, no se le puede consultar, evidentemente. Ahora bien, el informe que debe presentar la organización de usuario es finalmente un informe que no es vinculante para la Dirección General de Agua, es decir, la organización de usuarios va a decir, mire, este derecho puede tener estas características y se ha estado usando desde esta fecha o no de esta fecha, pero finalmente ese informe que hace la Dirección, o sea, la organización de usuarios respectiva, no es vinculante para la Dirección General de Agua, es decir, queda al total criterio de la Dirección General de Agua si le reconoce algún valor o no le reconoce algún valor. En ese entendido, la organización de usuarios tiene un plazo de 30 días hábiles para emitir este informe, lo que se traduce en un pequeño tiempo mayor de tramitación administrativa de este procedimiento. Sin embargo, este se va a compensar, como ya veremos más adelante, con la eliminación de la fase judicial del proceso de regularización. Una tercera innovación que se introduce a este proceso de regularización dice relación con que las organizaciones de usuarios también pueden presentar solicitudes de regularización representando a los usuarios, a los comuneros que sean parte de la organización de usuarios de agua. Para que esto sea posible, son 3 reglas a las que se deben cumplir. Primero, que la organización de usuarios esté legalmente constituida. Lo segundo es que cada usuario debe cumplir los requisitos que la norma establece, que como bien indiqué en un principio,
Tiene que ser un uso ininterrumpido de 5 años, un uso inmemorial que se retrotrae al 1976 y que haya sido libre de clandestinidad y sin violencia ni sin reconocer el dominio de terceros. Una tercera requisito para este tipo de presentaciones por parte de la organización de usuarios y que puede ser la más discutible es que se requiere la autorización expresa de los usuarios que estén interesados en llevar a cabo este proceso. Porque, por ejemplo, si nos vamos a lo que es los perfeccionamientos del derecho de aprovechamiento de agua, existe una norma expresa que es el artículo 241 del Código de Agua, que indica que para que la organización de usuarios pueda representarlos, debe desarrollarse una junta general de los comuneros, y en esta junta se requiere el 2/3 de los comuneros, de los usuarios, para que aprueben que la organización de usuarios los represente en el respectivo perfeccionamiento. Sin embargo, la norma no indica de qué forma tiene que ser esta autorización expresa, es decir, puede ser por escritura pública, por un mandato, puede ser por un poder, o puede ser que también sea por una junta de comuneros, pero la norma no zanja este tema y no ve cuál es la forma indicada que se debe hacer. La tercera innovación, la cuarta innovación, y que me parece la más relevante, es que se elimina completamente la etapa judicial del proceso de regulación por el artículo segundo transitorio. Esto claramente tiene un aspecto positivo, porque ahora el procedimiento va a ser mucho más rápido. Como bien dijo José Ojeda, actualmente los procesos judiciales están sumamente lentos, especialmente con el tema del coronavirus. Cuando se reanuden los probatorios, los tribunales van a estar colapsados. Por tanto, es sumamente positivo que ahora sea solamente una fase administrativa y que sea finalmente la Dirección General de Agua el que emita la resolución que reconozca el derecho y que finalmente lo constituya. Sin embargo, también tiene aspectos negativos, porque las pruebas que uno puede presentar en la etapa administrativa ante la Dirección General de Agua son mucho menores a las que uno puede presentar ante un tribunal judicial. Por ejemplo, uno puede presentar testigos en la fase judicial, pero eso no está previsto para una etapa administrativa. Asimismo, aunque uno le presente un informe pericial a la Dirección General de Agua en que se acredite que cada uno de los requisitos del artículo segundo transitorio, tampoco es garantía de cómo la Dirección General de Agua va a valorizar esa prueba, porque finalmente no existe norma alguna en el Código de Aguas que indique cuál es el valor probatorio que le va a otorgar cada una de esas pruebas. Finalmente queda totalmente a criterio de la Dirección General de Aguas si se cumple o no se cumple con los requisitos. Cuestión que uno tiene que previamente hacerlo con el tribunal, y al tribunal uno le tiene que acreditar que efectivamente se cumplían o no con los requisitos. De hecho, prima en la Dirección General de Aguas recomendar no acoger las solicitudes de regularización, y muchas veces uno daba vuelta ese parecer de la Dirección General de Agua en tribunales o en Corte de Apelaciones o en Corte Suprema. Previo a hablar y exponer sobre lo que es la regularización del quinto transitorio, me parece sumamente importante hacer un entre paréntesis con respecto a las innovaciones que presenta los procedimientos administrativos en general, que con la reforma del Código de Aguas ciertamente hacen varios cambios sumamente interesantes, pero que a mi criterio
tienen que ir aparejados con una inyección de recursos para la Dirección General de Agua que permita de forma efectiva que puedan tramitar los procedimientos administrativos de forma eficaz y ágil, porque actualmente, y como también mencionó Sebastián Leiva, un procedimiento de cambio de punto de captación puede demorar fácilmente un año en casi cualquier Dirección General de Agua, un traslado 2 años, 3 años, lo cual no es evidentemente la situación que se requiere ante la escasez hídrica que existe en nuestro país. El primero de las modificaciones interesantes que tiene con respecto a los procedimientos administrativos es que ahora existirá un examen de admisibilidad de la solicitud. Lo que existe actualmente es que uno presenta la solicitud, ya sea de cambio de punto de captación, ya sea de regularización, ya sea de nuevo derecho, y consecuentemente uno publica el extracto de la solicitud. Transcurren 30 días hábiles para ver si alguien se opone o no se opone, y ahí recién la Dirección General de Aguas hace el examen formal de la solicitud y ve si se cumple o no los requisitos formales. Pues ahora con la reforma, ese examen formal lo hace previo a que se hagan las publicaciones. En el caso de que la Dirección General de Agua vea que existe alguna formalidad que no se esté cumpliendo, le va a decir al solicitante que en un plazo de 30 días hábiles arregle ese problema, ese error, y si no lo hace, tira para afuera la solicitud de manera definitiva. Ciertamente esto tiene aspectos positivos, porque de esta forma se evita una mayor pérdida de recursos y de tiempo en la tramitación inicial del procedimiento, pero también podría tener un aspecto negativo si la Dirección General de Agua sigue en el estado que actualmente está, en el sentido de que la Dirección General de Agua tiene un plazo de 30 días hábiles para hacer este examen. Lo que se ha dado naturalmente es que la Dirección General de Agua se tome mayor tiempo que establece la ley para poder hacer una revisión como esta, y no hay garantía alguna de que efectivamente vaya a demorar 30 días en revisar la solicitud y decirte sí, está ok. Probablemente vaya a demorar mucho más tiempo y no existe sanción administrativa alguna para poder agilizar esta situación. Una segunda modificación que viene con la reforma del Código de Agua dice relación con la publicidad de la solicitud. Actualmente, cuando se presenta una solicitud, tienen que hacerse una publicación en un diario de Santiago, en el diario oficial. Si la solicitud es de alguna región que no es la metropolitana, se tiene que hacer en un diario de la provincia, y se tienen que hacer 3 radiodifusiones. Con la reforma esto cambia y se elimina de forma definitiva la publicación al diario de Santiago, al diario de la provincia, y se deberá hacer una publicación en la página web de la Dirección General de Agua, que suponemos que será a costo cero. Aspecto positivo, es un aspecto positivo, definitivamente, porque de esta forma se aminora la carga económica que conlleva las publicaciones, al restarle 2 publicaciones que en verdad no eran tan necesarias. La verdad es que con el diario oficial debería bastar, pero se agregan la radio y el sitio web de la Dirección General de Agua. La tercera modificación relevante con respecto a este procedimiento dice relación con las oposiciones. Como bien dije anteriormente, una vez que uno hace las publicaciones de la solicitud, existe un plazo de 30 días hábiles para que se presenten oposiciones o no contra la solicitud. Lo que pasaba hoy en día con lo que existe actualmente con el Código de Agua es que cualquier persona se podía oponer a solicitud alguna, porque por la forma que está redactada
la norma que es el artículo 132 del Código de Agua. Cualquiera que se pudiese sentir afectado por alguna solicitud podía presentar una oposición. Ahora, esto va a ser mucho más riguroso y es mucho más relevante en el sentido de que quien se oponga tiene que ser titular de un derecho de aprovechamiento de agua que esté constituido, y no solamente constituido, sino que tiene que estar inscrito en el registro de propiedad de agua del conservador de bienes raíces respectivo. Por tanto, ciertamente para oponerse es mucho más riguroso para poder hacer esta acción por cualquier tercero. Una cuarta modificación al procedimiento, y que ya es básicamente hacia el final de este procedimiento, es que previo a que la Dirección General de Agua dicte su resolución que constituye el respectivo derecho, le pedirá al solicitante que consigne fondos con el propósito de que con esos fondos se pueda hacer la inscripción en el respectivo conservador de bienes raíces. Ciertamente es un aspecto sumamente positivo, porque de esta forma se elimina el trabajo de tener que reducir a escritura pública la resolución, tener que firmarla, después firmar la Dirección General de Agua, llevar uno mismo al conservador de bienes raíces la reducción a escritura pública, para finalmente tener la inscripción. Ahora, todo ese trabajo lo va a hacer la misma Dirección General de Agua, que, como bien dije antes, si se le inyectan los recursos necesarios para que pueda llevar esta tarea, va a ser bastante eficiente. Por lo contrario, va a tener que ser uno mismo que esté instando a la Dirección General de Agua para que pueda llevar esta tarea de manera eficaz. Luego de ese entre paréntesis, entramos a lo que es las innovaciones al procedimiento de regulación del artículo 5º transitorio del Código de Aguas, que también tiene varios aspectos e innovaciones en su procedimiento. Como bien dije en un inicio, lo que existe actualmente es que uno presenta la solicitud al Servicio Agrícola Ganadero, para que ellos determinen la proporción del derecho de aprovechamiento de agua que le corresponde al predio, o sea, al sector que fue expropiado, al sector que es la reserva, y al sector que es segregado. Emite una resolución exenta, la cual se publica en el Diario Oficial, y luego se inscribe en el Conservador de Bienes Raíces para que uno después inscriba el derecho en el respectivo conservador. Ahora, este proceso cambia totalmente, porque ahora es la Dirección General de Agua quien va a llevar la batuta de este procedimiento. Tal como dije en el capítulo anterior, se tiene que presentar la solicitud de regularización en la Dirección General de Agua, quien va a hacer el examen de formalidad de la solicitud. Luego de haber hecho el examen formal, le remitirá la solicitud al Servicio Agrícola Ganadero, quien va a cumplir un rol de informante con respecto a ciertos aspectos que se deben acreditar, primero por el que solicita estos derechos, y que el Servicio Agrícola Ganadero debe informar, que son sobre la existencia y extensión de los derechos de aprovechamiento de agua, la relación entre tales derechos y la superficie que se riega, y si existen otros derechos que se rieguen con los predios. Esta información también va a ser elaborada por el Servicio Agrícola Ganadero, lo cual puede ser solicitado por la Dirección General de Agua, y el Servicio Agrícola Ganadero envía su informe a la Dirección General de Agua, quien con ese informe verá si emite la resolución o no. En ese sentido, tiene facultades la Dirección General de Agua para hacer otras medidas probatorias, tales como hacer una inspección ocular, pedir informe, entre otras medidas probatorias.
En ese sentido, es sumamente importante saber que el informe que emite el Servicio Agrícola Ganadero no es vinculante finalmente para la Dirección General de Aguas. Es decir, a pesar de que puede ser un informe sumamente favorable, le parezca que no es suficiente, o sí es suficiente, pero la idea central es que le puede parecer que no es vinculante finalmente para la Dirección General de Aguas. Por último, y el último aspecto sumamente importante y que también está previsto en el actual Código de Agua, es que puede ser que ya exista una resolución exenta por parte del Servicio Agrícola Ganadero en que se determine cuáles son los derechos de aprovechamiento de agua que le corresponda a cada sector, y uno puede ir con esa resolución que ya está publicada en el diario oficial, que ya está inscrita en el Conservador de Bienes Raíces, y pedir al conservador que inscriba esos derechos ad nombre, llevando la vigencia de la propiedad. Actualmente, con la reforma del Código de Agua, esta norma cambia, porque tú tendrás solamente 2 años para ir con la inscripción vigente de tu predio y con la resolución exenta que fue publicada en el diario oficial e inscrita en el Conservador de las Raíces, para poder hacer esta inscripción. Si transcurren estos 2 años y no hiciste esta inscripción, puedes hacer el procedimiento que expliqué anteriormente, el cual tiene una duración de 5 años para poder hacerla, desde que es publicada esta reforma al Código de Agua. Espero que con lo que les pude exponer haya sido lo bastante claro. Es sumamente importante, igual como pasa con los perfeccionamientos de derecho de aprovechamiento de aguas, de presentar las solicitudes lo antes posible. Ahora en todo van a tener unos plazos no exiguos, pero el tiempo pasa rápido, son 5 años, 2 en otro. Es importante ahora ver si se hace o no las solicitudes correspondientes. Muchas gracias por su atención. Ahora los dejo para las respectivas preguntas que se van a hacer. Gracias, Bastián. Gracias también a Sebastián Leiva y a José Ojeda por sus exposiciones. También agradecemos a todas las a todas las personas que enviaron sus preguntas a través del chat. Y vamos a comenzar con algunas preguntas que le llegaron a Sebastián Leiva. Sebastián, ahora ahí estás. Pregunta Rafael del Valle. ¿Qué pasa con los derechos provisionales existentes? ¿Van a ser provisionales para siempre? Buena pregunta la que me hace Rafael. A ver, si nosotros consideramos que el artículo actual, aquí lamentablemente nos vamos a ponerle culeyo porque Rafa es abogado, así que esto es una pregunta súper jurídica. El actual artículo 67 establece la posibilidad de que mis derechos provisionales se transformen en derechos definitivos, ¿ok? Y eso está consagrado en el mismo artículo 67 actual del Código, que dice que los derechos de aprovechamiento otorgados de acuerdo al título anterior, que se refiere a los provisionales, se podrán transformar en definitivo una vez transcurridos 5 años de ya constituido, de ejercicio efectivo en los términos concedidos. Eso es lo que dice el artículo. Hoy día el artículo 67 desaparece en los términos que nosotros lo conocemos. Entonces, en ese sentido, la respuesta concreta es que, a mi juicio, los derechos provisionales no van a poder transformarse en derechos definitivos. A mi juicio, existe una mera expectativa, porque en la ley no te aseguraba la posibilidad de que se transformaran en derechos definitivos, y si nosotros aplicamos la ley 67, de 1867, digo, dice, tal como mencioné, todo derecho adquirido bajo una ley en conformidad a ella subsiste bajo el imperio de la nueva, pero en cuanto a su goce, carga y en lo tocante a su extinción se rige por la ley nueva. Entonces, es súper negativo. Estoy de acuerdo que los derechos provisionales tú tenías una mera expectativa y ya la dejaste de tener en virtud de la nueva ley. Pero la verdad es que no veo orilla, al menos desde mi perspectiva, en el fondo, poder pedir que estos derechos se transformen en definitivos, considerando además que las leyes rigen en actum y considerando que yo solo tenía una mera expectativa respecto a mi derecho provisional, pero se va a poder seguir utilizando como derecho provisional, eso no se extingue, salvo las reglas nuevas, por supuesto.
Perfecto. Hay otra pregunta también de Rafael del Valle para Sebastián Leiva. Respecto de la caducidad de los artículos 129 bis 4 o bis 5, ¿habría una doble sanción susceptible de reclamar por non bis in idem? Porque se sancionó el no uso con el pago de una patente primero y luego se sanciona el no uso con la caducidad del derecho. ¿Te parece? A ver, yo creo que hay que distinguir dos situaciones. Primero, la primera situación es que, ¿qué pasa cuando ya he pagado las patentes con anterioridad a la vigencia de esta nueva ley, en el contexto digamos, la nueva ley de reforma al código? En ese sentido, ya lo expliqué durante la presentación. Lo que yo creo que está apuntando Rafael es qué pasa si, en el fondo, durante la vigencia de la reforma, de la ley de reforma, se hubiese sancionado por no uso, dado que van a coexistir estas dos instituciones. Yo creo que, en ese sentido, salió, para explicar en términos sencillos, salió patente año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, y el año 6 aparezco como titular de derechos susceptibles de ser caducarse. En ese sentido, sí yo creo, y estoy de acuerdo con Rafael, de que nosotros podríamos aplicar el principio non bis in idem, sobre la base de que yo ya he sido sancionado con una patente y he pagado la misma, y por lo tanto la caducidad supone una nueva sanción para un mismo hecho, el no ocuparla. Así que creo que es absolutamente plausible sostener el principio del non bis in idem, en el fondo, respecto a el pago de las patentes cuando esto ha coexistido con la nueva ley. No sé si me explico. ¿Qué pasa cuando las patentes anteriores a la ley de reforma? Yo creo que hay que ver si estas han pagado y entonces yo ya tengo un uso, y qué pasa si se hubiesen pagado y no tengo un uso. En ese sentido también es posible plantear el principio de non bis in idem y la retroactividad del derecho administrativo, del derecho penal, sobre la base de los principios que regulan el derecho administrativo sancionador. Por lo tanto, es absolutamente plausible y es una buena idea para la defensa de los derechos. En ese sentido, creo que es buena idea. Perfecto. Vamos a hacer una pregunta para... perdón, me faltó una pregunta de Gabriela Valdés para Sebastián Leiva. Perfecto. Los reconocimientos realizados por las comunidades o asociaciones en los títulos constitutivos de estos, de dominio para los conservadores de bienes raíces, ¿se entenderán como títulos inscritos para esos comuneros o regantes bajo la reforma? Súper buena pregunta la que hace Gabriela. Yo creo que es una de las cosas más interesantes para ya lo que hemos hablado de la reforma. Primero, explicarle que con el actual código se tenían que inscribir obligatoriamente en el conservador de bienes raíces los títulos constitutivos de una organización de usuarios. Hoy día, con la nueva ley, no va a ser, no, o sea, no solo no va a ser, no se van a inscribir. Luego, los documentos que acrediten la alteración de la distribución de los derechos de aprovechamiento sometido al régimen de organización de usuarios, esos documentos no se van a inscribir. Luego tenemos los derechos de cada comunero o de cada miembro de una asociación de canalistas, que consten en los títulos constitutivos de acuerdo a resoluciones a que se refieren los números 1 y 2 de este artículo. Entonces, con esto contesto la primera parte de la pregunta. Estos documentos, estos instrumentos no van a ser inscritos en el conservador de bienes raíces. Entonces la pregunta de Gabriela es decir, bueno, ¿y qué pasa con los que están? Y aquí nosotros atendemos a lo que establece, digamos, una norma transitoria de la ley de reforma, que es el artículo 13º, que me la voy a permitir leer porque yo creo que tiene mucho antecedente y va a contestar con claridad la pregunta de Gabriela. Las inscripciones que se hubiesen practicado a la fecha de entrada de vigencia de la presente ley, por aplicación de las causales previstas en los números 1, 2, 3 y 8 del artículo 114, el que ya mencioné que tiene que ver con las organizaciones de usuarios, que la presente ley deroga, continuarán vigentes. Primera parte de la pregunta contestada. Esas inscripciones continúan vigentes para todos los efectos legales, siendo aplicable de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 173 y lo señalado en el artículo 460 bis del Código Penal, que tiene que ver con la duplicidad de inscripción,
Asimismo, deberán incorporarse en el catastro público de aguas que lleva la DGA, según contempla el artículo 122. Y aquí viene lo importante. Sin perjuicio de lo señalado en el inciso precedente, lo dispuesto en el artículo 117, todo titular de derecho a aprovechamiento de agua que haya sido reconocido entre los títulos constitutivos de una organización de usuarios deberá contar con el título individualmente inscrito a su nombre. Entonces le dice, usted va a seguir vigente como inscripción dentro de la organización de usuarios, no se va a eliminar, pero va a establecer la exigencia que ese derecho esté individualmente inscrito. Y para resolver esa controversia, yo creo que vamos a tener que atender a las disposiciones de los artículos transitorios que hablaba Bastián. Y además se establece la obligación que si no tengo individualmente inscrito este derecho, no se va a poder transferir el derecho de la organización de usuarios. Y aquí hago la bajada para que nosotros nos entendamos. Durante la década del 90, inicio del 2000, la Dirección General de Agua, para fomentar la inscripción de los derechos de aprovechamiento de aguas de las comunidades, generó un plan de inscripción de las organizaciones de usuarios. Y podía participar de la misma cualquier persona que tenía su título individualmente inscrito, o bien cualquier antecedente que hiciese al juez establecer fundadamente la existencia del mismo. ¿Ok? Una copia del pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias. Entonces, en algunos casos se generó duplicidad de inscripciones y en otros casos se estableció como una inscripción individual. Y para todos los efectos, los conservadores entendieron que era una inscripción originaria del derecho y se ha ido transfiriendo sucesivamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice? Ese título se mantiene vigente, pero usted no se va a escapar de la obligación de tener que inscribir individualmente el mismo. ¿Ok? Entonces, desde esa perspectiva, se genera una complejidad enorme, porque la única manera de inscribir individualmente, salvo que algún otro abogado, en el fondo, ya sea José o Bastián o cualquier otro, pudiera tener una idea mucho más creativa, la única manera de inscribir individualmente el derecho es en virtud de las disposiciones del artículo segundo transitorio del Código de Agua, con las limitaciones que hoy día planteó Bastián. Y desde esa perspectiva creo que va a ser una gran dificultad, Gabriela, para las organizaciones de usuarios y para los títulos que hoy día tuvieron su inscripción a razón de la inscripción, valga la redundancia, en una organización de usuarios. Bien, ahí estaba la pregunta para Gabriela Valdés. Gracias, Sebastián. Vamos, bueno, nos quedan poquitos minutos, José y Bastián, para que podamos responder una pregunta que también viene de Gabriela, José Ojeda, en cuanto a los perfeccionamientos y la sentencia, sea Santiago Rol 4348-2016, ¿es suficiente como legítimo contradictor la organización de usuarios de agua respectiva para tratar de apurar estos trámites? A ver, es súper buena la pregunta de Gabriela. El tema de quién es el sujeto pasivo, a quién se debe demandar, es algo que nunca ha estado muy claro ni en la ley, ni en los reglamentos, ni en ninguna parte. ¿Okay? Nunca se ha establecido específicamente que a quién se debe demandar es a la Organización de Usuarios de Agua, como plantea la sentencia esa del año 2016, o bien tiene que ser la DGA. Por costumbre, siempre ha sido demandada la Dirección General de Agua y ha sido la práctica habitual de ella. ¿Ya? Yo entiendo que Gabriela lo que está planteando es una estrategia para tratar de apurar el trámite, ¿ok? Y de esta manera saltarse la posibilidad que el tribunal pudiese solicitar el informe a la DGA. Y aun cuando nosotros establezcamos que vamos a demandar a la comunidad de agua, a la asociación de canalistas, no se libera de la posibilidad que el tribunal de oficio le pida el informe a la DGA. ¿Ya? Está establecido como una facultad propia del tribunal pedirle el informe a la DGA. Entonces, si lo que tú buscas, Gabriela, ahí es acelerar, yo creo que lo más recomendable es demandar a la DGA, porque la DGA por lo general el juicio se lleva en su rebeldía, son pocas las veces que ellos participan de los juicios, y lo que sí te puede llegar a retrasar, y lo que yo planteé en las posiciones, cuando se le pide el informe a la DGA, ¿ya? Y ahí es donde se retrasa, pero no se lo piden en su calidad de demandado, sino como de órgano técnico para que informe al respecto.
Gracias, José. Bastián, bueno, brevemente, Bastián, por favor, una pregunta de Isel Arenas, creo que se pronuncia así el nombre. Dice, en el caso de los pequeños agricultores INDAP, que llevan muchos años haciendo uso de los canales de regadío cercanos a sus predios y no han inscrito ningún derecho de agua, ¿pueden seguir haciendo uso de estas aguas sin inscribirlas? ¿Se arriesgan a una multa? Muchas gracias, Isel. Sí, efectivamente tienen que inscribir su derecho de aprovechamiento de agua. Tendría que saber más detalles, cuál es el origen de estas aguas para saber qué proceso tienen que llevar a cabo para poder regularizarla. Pero efectivamente su no uso podría conllevar eventualmente algún tipo de fiscalización, algún tipo de multa por su uso, por no tener una inscripción del derecho. Lo que sí te puedo decir, Isel, y que tiene una particularidad con respecto a los pequeños agricultores, es que de reconocerse su derecho a aprovechamiento de agua, los pequeños agricultores tienen un plazo de 5 años para inscribirlo, que es una excepción a la regla general, que la regla general es de 18 meses. Es una cosa que te puedo decir y que es relevante con respecto a los pequeños agricultores. Eso. Gracias, Bastián. Una pregunta, y les pido a cualquiera de los tres que puedan responder muy brevemente, de Nicolás Cifuentes. Dice, buenas tardes. De regulación futura sobre derechos de aprovechamiento de agua provenientes de plantas desaladoras, ¿cómo operan los derechos de aprovechamiento de aguas de plantas de tratamiento de aguas o las sanitarias que venden agua para riego o agricultores? José, ¿puedes responder tú? Sí, Yo parece que la perdimos en una parte de la pregunta, no sé si fui yo o todo. Mira, yo la tengo acá, decía Nicolás, buenas tardes, excelente pregunta. ¿Hay alguna idea de regulación futura sobre derecho de aprovechamiento de aguas provenientes de plantas desaladoras? No. En el proyecto de ley de reforma al Código de Agua no hay nada al respecto, solo se sigue tratando las aguas terrestres y no involucraría las aguas del mar. ¿Ya? Sin embargo, hay algún par de proyectos que están dando vueltas sobre las plantas desalinizadoras, pero en resumen, hoy día no existe un derecho de aprovechamiento de aguas de acuerdo a la normativa vigente del código que se pueda constituir sobre las aguas del mar y el proceso que sale después de la desalación de la misma. Y después hay otra pregunta que dice cómo operan los derechos de aprovechamiento de agua de plantas de tratamientos de aguas sanitarias que venden agua para riego y agricultores. Tampoco hay una regulación de eso nuevo en el código, y hasta donde yo tenía claro, quizá también puede aportar en ello. El último, hay un proyecto en tramitación que debe estar al menos del año 2017 que viene a regular los usos de las aguas tratadas del agua grises, de la posibilidad de utilizarlas, pero entiendo que hasta el día de hoy la legislación no ha avanzado nada en eso y son casos pero muy particulares en los cuales uno puede darle un uso agrícola a las aguas tratadas. Yo solo quisiera agregar que respecto al actual Código de Agua, la situación de titularidad de las aguas tratadas respecto a su propiedad no se establece. Yo sé que judicialmente ya se encuentra zanjado para efectos contrarios de las pretensiones de los agricultores, por cierto, pero hoy día la situación de las aguas tratadas por la sanitaria no es un problema que haya concentrado el interés de los legisladores. Por eso en mi presentación yo les indicaba que habían muchos aspectos que son relevantes para el día a día de materias de agua que hoy día no fueron considerados. Entonces, por eso le decía que primió la ideología sobre el sentido común y la necesidad de regular situaciones que hoy día están en el aire. Una de ellas es la que está planteando Nicolás, por cierto. Perfecto, gracias Sebastián, gracias José, gracias Bastián, gracias a todos por las preguntas que enviaron a través del chat de este seminario sobre la reforma al Código de Aguas. Quédense atentos porque vamos... Eso, muchas gracias a todos en nombre de Araya y compañía por su presencia y participación. Buenas tardes. Luego. Hasta luego.